resurrección sea todo lo que tiene que ser para nosotros, ¿no? Una victoria grande, una victoria trascendente, una alegría constante. Amén. Quiero compartir la palabra del Señor y como siempre ustedes saben que esto lo transmitimos, así que le damos la bienvenida a los que nos sintonizan a través de los canales informáticos. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor y el que haya traído Biblia, vamos a buscar en la epístola a los Filipenses, allí el capítulo 3, vamos a leer un versículo de la palabra. Filipenses capítulo 3, verso 10. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 10. Dice así este hermoso versículo en el nombre de Jesús. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vuelvo a leer, a fin de conocerle. ¿Conocerle a quién? A Cristo. Y el poder de su resurrección. Aquí está el centro del mensaje. Vamos a hablar en esta mañana del poder de su resurrección. Oramos un segundo y nos reunimos en oración en este lugar. Padre, te damos gloria, honra, alabanzas. Señor, gracias por darnos el privilegio de estar congregados en tu nombre, en libertad, Señor. En medio de tantos conflictos, tu iglesia, Señor, prevalece y prevalecerá hasta tu día. Gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu y gracias por tu palabra. Señor, que tu espíritu ministre en nuestros corazones en esta mañana. Dejamos todo en tus manos, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Estamos todos como iglesia en el proceso de conocer a Cristo y conocerle cada vez más. Porque a medida y a partir de que nuestra actitud es de conocer a Dios, su presencia se revela y su poder se manifiesta. Pero he querido tomar este versículo porque no es solamente el hecho de creer, ni siquiera solamente el hecho de querer conocer lo que la palabra nos dice de Jesucristo y en esta forma conocerlo, sino que además de esto, la Biblia nos habla de que hay un poder que debemos conocer, y ese poder es el poder que el Padre desató al resucitar a su Hijo Jesucristo. Recordamos entonces que los acontecimientos más impactantes en la historia de la humanidad, pues para nosotros pueden ser el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Todo en un propósito, todo en un plan de Dios. Y nosotros nos advertimos que Cristo nació para enseñarnos cómo vivir, formarnos como iglesia y morir por nuestros pecados, pero no es solamente la muerte de Cristo la que recordamos, que Dios nos dice que la recordemos porque fue el precio que pagó por nosotros, sino que Cristo ha resucitado y en esto se ha liberado un poder que nosotros debemos conocer. Así que conocemos a Cristo, pero también no debemos solo conocer a Cristo, sino debemos participar del poder de su resurrección. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? El poder de su resurrección. Hay tres cosas en la resurrección de Cristo fundamentales. Primero dice la Biblia que Cristo fue primicia de
los que han de resucitar. O sea que la promesa de la palabra de Dios es que todos vamos un día a resucitar. Todos los que han partido un día van a resucitar. Y si han partido en fe, van a resucitar para la gloria de Dios. Así que cuando nos toca despedir a un cristiano porque ha partido y se nos ha anticipado, eso no es, a pesar del dolor de la separación, no es una separación completa, porque dice la palabra de Dios que Cristo fue la primicia de la resurrección y que cuando Cristo venga a buscarnos, los que ya han partido resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados. Así que gloria al Señor, porque esa verdad es trascendente y nos impacta. La segunda cosa que se me ocurre es importante rescatar, es que no hay otra religión en todos los tiempos que su fundador sea un resucitado como Cristo. Así que nosotros tenemos ese privilegio, la muerte no pudo con nuestro Salvador. Pero la tercera cosa que yo quiero que en esta mañana podamos reflexionar es este versículo que leíamos en el capítulo 3, verso 10 de Filipenses, que es que cada uno de nosotros podemos conocer, pero al conocer podemos disfrutar del poder de la resurrección de Cristo. Hay un poder de Dios desatado al resucitar a su Hijo Jesucristo que debe manifestarse en nosotros, la iglesia de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué le parece si usted considera en esta mañana como algo en lo que debemos avanzar? Quizás para algunos sea algo en lo que deban descubrir. Hay un poder para nuestra vida actual, vigente, real, en la manifestación de la resurrección de Cristo. No es solo que Cristo ha resucitado, sino que el poder de Cristo resucitado debe ser ejercido por quién, sino por la iglesia de Jesucristo. Le dé un aplauso a nuestro Dios, a este que ha resucitado, al que alabamos y bendecimos. Sabe que cuando Dios, a través del poder desatado, resucitó a su Hijo Jesucristo, venció la muerte, ¿verdad? Venció la muerte, y entonces cuando Él vence la muerte, vence todo lo que la muerte representa, porque la muerte es representada en distintas cosas. Yo aquí tengo anotado que, por ejemplo, la enfermedad es una cabeza que se eleva de la muerte, ¿verdad? Y la enfermedad ha sido vencida con la resurrección de Cristo. La tristeza ha sido vencida por la resurrección de Cristo. Las circunstancias difíciles han sido vencidas por la muerte de Cristo. La pobreza ha sido vencida por la muerte de Cristo y su resurrección. La libertad de toda atadura ha sido vencida por la muerte y la resurrección de Cristo, porque Cristo ha resucitado venciendo la muerte, y cada una de las cabezas que se levantan para creer o hacer creer a esta sociedad que la muerte tiene vigencia, cuando la muerte ha sido abolida por la resurrección de Cristo para nosotros que somos su iglesia. Hace tiempo escuché a alguien que había descubierto el poder de la resurrección de Cristo y al que le preguntaban por la muerte. Y se le preguntaba por la muerte porque quizás también usted o muchos puedan tener preguntas sobre la muerte, pero este hombre pudo contestar, creo, una respuesta muy profunda, que creo que en esta mañana todos podemos llevar a nuestra identidad y tomarla como propia. Le preguntaron sobre la muerte y este hombre, que conocía el poder de la resurrección, dijo: yo ya estuve muerto
ahora me preparo para vivir por la eternidad, porque Cristo ha resucitado. Todos hemos un día estado muertos, pero ahora tenemos vida eterna, y la vida física no es nuestra vida, la vida espiritual es la que trascenderá para la gloria y honra de nuestro Salvador. Dele otro aplauso a su Dios y dele gracias porque Cristo ha resucitado. Pero cuando nos presentamos a observar la iglesia, cuando muchas veces en lo cotidiano de nuestra vida vemos que cuántos cristianos aún de tiempo no han accedido al poder de la resurrección de Cristo, creo que es bueno en este tiempo de celebración de la Pascua de Resurrección que todos podamos desafiarnos, si lo hemos conocido, a conocerlo más, y el poder de su resurrección. Y si el poder de su resurrección no ha sido descubierto por nosotros, que el Señor nos dé esta bendición en esta mañana, porque no se trata de un proceso, no se trata de algo para pocos, no, se trata de una realidad para todo aquel que abra su corazón y toma la decisión correcta de poder permanecer en el poder de la resurrección de Cristo. Efesios capítulo 1 versículo del 17 en adelante dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé a nosotros espíritu de sabiduría y revelación, nos dé entendimiento, y en otras palabras, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia que Dios nos ha dado a nosotros, la herencia que Dios nos ha dado a nosotros, no la que nos va a dar. Dios quiere que usted sepa que usted es salvo ahora, no cuando parta. Dios quiere que nosotros sepamos que nosotros somos libres ahora para disfrutar una vida que debe caracterizar por la abundancia de Dios. Y si hay abundancia de Dios en nuestra vida, hay abundancia de todas las demás cosas. Dios quiere que sepamos, que disfrutemos y que practiquemos el poder de su resurrección para poder, a través de esa realidad, confrontar cualquier circunstancia. Porque si usted solamente cree en Dios, va a tener una parte de la bendición del Evangelio. Pero si usted se anima a practicar lo que Dios quiere que usted practique, pues usted entenderá cuando el Señor le asegura que Él ha venido para que usted tenga vida y vida en abundancia. No una vida entristecida, menguada, enferma, deprimida, no, una vida con capacidades que no solo pueden estar supliendo toda nuestra expectativa y aún más, sino con capacidades que excedan nuestras expectativas y que permiten que Dios se glorifique. Hermano querido, la victoria sobre la muerte que Cristo experimentó hace más de 2000 años, nos trae victoria sobre nuestra vida ahora en el nombre de Jesús. La victoria que Cristo experimentó a través del poder que Dios liberó nos trae hoy a nosotros victoria sobre nuestra vida, aplicable hoy, ahora, en el nombre de Jesucristo. Por eso es muy importante, querido hermano, que no demos cabida a otra circunstancia que no sea la realidad del Evangelio. Por eso es tan trascendente que cuando la muerte asome a través de distintas formas, usted sepa, para que usted pueda y para que usted experimente permanentemente el poder de la resurrección. Cuando la enfermedad asoma, cuando el conflicto asoma, cuando la circunstancia adversa asoma, cuando las dificultades económicas asoman, es cuando nosotros, como hijos de Dios,
tenemos que poner en práctica qué cosa sino el poder de la resurrección de Cristo que Él nos ha dado para que tengamos victoria en toda circunstancia y tengamos autoridad en todo momento. Que el Señor nos dé capacidad en esta mañana, que nos dé la herramienta de nuestra humildad en esta mañana, que nos ayude a poder comprender lo que el Espíritu quiere que nosotros podamos comprender. No hay situación, no existe conflicto, no hay problema que pueda prevalecer al poder de la resurrección de Cristo. Y ese poder Dios quiere que usted y yo no solo lo conozcamos, sino que al conocer como conocemos a Cristo, lo disfrutamos, lo usamos y nos bendice y es una herramienta para bendecir a muchos. Amén. Esa es una realidad que espero que en esta mañana podamos comprender. Ahora, quizás muchos podrán decir, bueno, pero ¿cómo accedemos? ¿Cómo puedo practicar esa realidad? Lo entiendo, la Biblia lo declara, pero ¿cómo lo puedo usar para mi situación, para mi familia, para mi economía, para mi salud, para mis hijos? ¿Cómo puedo avanzar para que ese poder sea manifestado? Bueno, hay muchos ejemplos, pero tomamos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que, como muchos otros, no solamente pudo conocer a Cristo, sino que pudo conocer el poder de su resurrección. El apóstol Pablo pudo conocer a Cristo y pudo conocer el poder de su resurrección. La voluntad de Dios es que usted conozca a Cristo y conozca el poder de su resurrección para que disfrute del conocimiento de Cristo y también del poder de su resurrección. Y cuando Pablo escribió las palabras más inspiradas y las cartas más hermosas que él compartió y que el Espíritu selló con su autoridad, fue en los momentos que quizás muchos de nosotros podríamos haber estado deprimidos, angustiados, opacados, con muchas dificultades. Él estaba preso, él estaba con un futuro muy incierto, y en ese futuro muy incierto, Pablo una y otra vez dice, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos, y no hay forma de poder regocijarse en los conflictos si no confiamos en Dios y disfrutamos del poder de su resurrección. Pablo escribió esto lleno de ánimo, lleno de esperanza, lleno de victoria, lleno de fe, lleno del poder de su resurrección. Y entonces nosotros que queremos encontrar esa realidad en nuestra vida, tenemos que darnos cuenta si ese poder que está disponible está actuando en nosotros. Vuelvo a repetir, ¿y cómo podemos practicar lo que Pablo practicó? Pues mire, quiero leer unos versículos también de Filipenses capítulo 3, y allí creo que es el versículo 4 y 6, para que usted y yo podamos comprender cómo fue el proceso que Pablo inició y que yo le aseguro que muchos de nosotros debemos continuar, y quizás muchos de nosotros tengamos que comenzar para no solamente conocer la palabra y conocer a Cristo, sino también conocer y disfrutar del poder de su resurrección. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 4, Pablo diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne,
Yo más, decía Pablo, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es de la ley, irreprensible. En eso tenía toda su confianza Pablo. Pero para que Pablo pudiera conocer el poder de su resurrección, tuvo que cambiar su escala de valores. Diga conmigo, escala de valores. Escala de valores, eso es imprescindible para poder encontrarnos con el poder de la resurrección de Cristo. Debemos preguntarnos nosotros, hombres y mujeres adultos, que un día tuvimos la experiencia de acercarnos a la palabra de Dios, si hemos aceptado a Cristo, si habremos cambiado nuestra escala de valores, porque conozco a muchos cristianos y cristianas que viven su vida de fe sin modificar un ápice de las escalas de valores que han tenido en su vida, porque socialmente son correctas, pero espiritualmente son impedimentos para que el Señor manifieste el poder de su resurrección. Y Pablo, cuando advirtió que el poder de la resurrección de Cristo no se basaba en toda el currículum que él tenía y en toda la fortaleza que él ostentaba y en toda la sabiduría que él había adquirido, dijo esto: pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y pensar que hay cristianos que llegan al camino del Señor pensando que van a alcanzar lo que para ellos es ganancia y pasan toda su vida como creyentes tratando de seguir usando a Dios para que les dé más de lo que ellos creían que era ganancia. Y cuando ese cristiano no advierte que hay un cambio de paradigma importante, ese cristiano puede tener toda la fe que diga que tiene, pero de el poder de la resurrección de Cristo nada, porque hay que cambiar la escala de valores. Hay que cambiar la escala de valores, y no porque Dios no te quiera en una buena familia, ni que Dios te quiera sin ser prosperado. Al contrario, no porque Dios no quiera que lleves adelante tus proyectos, no. Hay que cambiar la escala de valores para que todas esas cosas que uno anhela sean las cosas que Dios le dé. Porque si te las da Dios, Dios no entrega sufrimiento a sus bendiciones y te da la capacidad de disfrutarlas, porque no hay nada que pueda prevalecer contra la autoridad de Cristo resucitado, contra el poder que Dios ha liberado para que usted conozca a Cristo y conozca el poder de su resurrección. Denle un aplauso a su Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Dice la palabra de Dios con claridad, y quizás no podamos extendernos en tanta explicación, pero yo creo, y si tiene alguna duda, por favor, luego dígamelo, pero yo creo que todos tenemos que saber que para disfrutar de Dios tenemos que recibir el poder que Dios nos da. Si no, es una religión que se cae en los conflictos. Pero cuando usted cree en Dios y cree en el poder de su resurrección, los conflictos es una evidencia de que Dios lo respalda. Y entonces usted crece en la fe. No importa qué experiencia pueda tener, pero si usted sigue este camino, la fe en Cristo será una realidad que crezca, y el poder de Dios será un poder que se manifieste cada día en mayor libertad. Pero debemos despojarnos de las cosas que son impedimentos para que el poder de Dios se manifieste. No podía Pablo seguir confiando en su religión, en su capacidad, en su teología,
y en su currículum y pretender que el poder de Dios se manifestara en él. Él tuvo que separar todas esas cosas que para él eran lo más importante y dejarlas, dice, como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo y la manifestación del poder de su resurrección. Querido hermano, el camino de la victoria, el camino de la grandeza, es el camino que para el cristiano significa despojarse de las cosas en las que los hombres confían para confiar en las cosas que Dios quiere que su iglesia confíe. El camino de la grandeza, el camino de la victoria, el camino de la paz, el camino de la prosperidad que Dios te da, es dejar las cosas que teníamos como el fundamento de nuestras perspectivas y tomar unas perspectivas que no solamente abarquen estas si eran correctas, sino que excedan por mucho el pensamiento que teníamos antes, porque al lado del pensamiento de Dios, estas eran consideradas como cosas sin importancia, como cosas desechables. Hasta Pablo decía, era basura cuando yo comparo con el excelente conocimiento de Cristo. Yo creo que la iglesia debe conocer que el poder de Cristo resucitado está manifestado en muchas cosas, pero Cristo dijo, y lo tengo señalado, el que quiera ganar su vida, ¿qué dice la Biblia? La perderá. El que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que por causa de mí pierda su vida, ¿qué dice? Bueno, y usted debe pensar, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Ganar mi vida o perder mi vida? Sin embargo, aunque la respuesta lógica para nosotros los creyentes es perder mi vida para ganarlo con Cristo, vemos a la iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de nosotros, de nuestras familias, muy demasiado o a veces exclusivamente ocupados en ganar nuestra vida. Esa es una incoherencia. O decimos lo que hacemos o hacemos lo que decimos, porque tenemos que ponernos de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo entre lo que decimos y lo que hacemos, no actualizamos el poder de la resurrección de Cristo en nuestro corazón. Y entonces cuando asoma el conflicto temblamos, entonces cuando la enfermedad es grave nos asustamos, entonces cuando la economía se derrumba nos deprimimos, entonces cuando los conflictos en la familia se presentan nos destruimos. Pero debemos darle la oportunidad a Dios a que el poder de la resurrección de Cristo sea manifestado. Cuando nosotros nos despojamos de las cosas en las que confiábamos para darle la prevalencia a las cosas que Dios nos dice que son importantes, podemos resumirlo en esto, porque no hay resurrección si no hay muerte, ¿verdad? Y como dijo aquel hombre que le preguntaban sobre la muerte, yo ya estuve muerto, ahora solo enfrento la vida eterna. Esa es su experiencia y puede ser la experiencia de todos si quizás nosotros pudiéramos abrir nuestra boca. Pero lo que quiero poder reflexionar en esta mañana es que cuando nos desprendemos de cosas tenemos que tomarnos de otras. Y el Señor fue muy claro cuando nos dice en su palabra qué es lo que debemos tomar. Dice la palabra de Dios que tomemos su cruz y que le sigamos. La cruz de Cristo ya fue cargada para el martirio. Nadie quiere, Dios está totalmente alejado que usted vaya a hacer un sacrificio, que usted vaya a lacerar su cuerpo o que usted vaya a pagar una penitencia. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Tomar la cruz de Cristo es dejar las otras cosas como basura. Tomar la cruz de Cristo es tomar un lugar. Tomar la cruz de Cristo es ser funcional al plan de Dios. Tomar la cruz de Cristo es ser responsable con lo que creemos.
Tomar la cruz de Cristo es tener una visión que es la visión de Dios sobre la iglesia, que somos nosotros. Eso es tomar la cruz de Cristo. Y yo no tengo duda de que si nosotros cambiamos nuestra escala de valores y descubrimos los valores del reino, aferrados a la responsabilidad de ser cristianos, el poder de la resurrección de Cristo ha de manifestarse. Si no es pura religión, si no nos sirve para nada, si no empieza a desgastarse, y vemos cuántos que comienzan por años o desde que nacieron en el Evangelio y un día se dan cuenta que están vacíos. Es lo mismo estar que no estar, es lo mismo venir que no venir, es lo mismo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hemos sido quizás, no hemos captado el mensaje, no hemos podido tomar para nosotros esa realidad. Pero la Biblia te dice, querido amigo y hermano, que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Solo eso puede ser cuando se manifieste el poder de Cristo resucitado en tu vida. Si no, no hay forma que esto sea practicado. Nos caemos, somos mucho más débiles de lo que consideramos, somos mucho más frágiles de lo que creemos. Y el que confía en Dios y el que abre su corazón, el que le acepta y se dispone a cambiar su escala de valores, el que toma la cruz para ver los valores que son los que debemos seguir, empieza a disfrutar de un proceso que culminará en la misma presencia de Dios. Pero desde el momento que lo comencemos hasta el momento que estemos con el Señor, ese proceso irá madurando nuestro conocer en Cristo y nuestra experiencia cristiana. Por eso, hermano querido, tenemos que tomar nuestro lugar. No estamos aquí en esta mañana porque no había otra cosa que hacer, no había una fiesta anterior, no había una actividad mejor. Estamos aquí porque tomamos nuestro lugar. Estamos aquí porque no es porque el horario me queda cómodo, no, porque yo soy cristiano y si soy cristiano necesito ser obediente, y cuando me doy cuenta la Biblia me dice que debo congregarme. Debo congregarme. Y entonces, ¿qué hago? Tomo mi prioridad y luego que Dios y la familia estén cubiertas, hago lo que tengo que hacer. Por eso estamos aquí. Y como eso tantas cosas, hermanos, tantas cosas que tenemos que replantearnos en nuestra vida. Tenemos nuestros hijos, y nuestros hijos tenemos que educarlos en la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Pero si nuestros hijos ven que nosotros relativizamos nuestra responsabilidad, ¿cómo podemos pretender que nuestros hijos puedan seguir adelante en la responsabilidad de ser cristianos? Porque hay muchos padres que no dan ejemplo espiritual a sus hijos. Y los niños desde muy pequeños observan quiénes son sus padres. Tomemos nuestro lugar. Si usted tiene oportunidad, no permitan que sea nada más importante que el tiempo en el que sus hijos pueden estar en comunión con su iglesia. Para eso está la escuela dominical. Pero hay padres que no lo advierten como trascendente, piensan que es un tiempo, es lo mismo que estén viendo en la televisión un dibujo animado, que estén en la escuela dominical. No es lo mismo. Y esa es la responsabilidad de quién es, la nuestra. ¿Cómo vamos a ir a hacer unas compras mientras que está en la escuela dominical? ¿Cómo es posible eso? Es porque no nos damos cuenta que nuestra actitud es una influencia tremenda a nuestros hijos. Pero sí después pedimos que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que Dios los ayude, ¿verdad? Y si se enferma, que Dios los sane, ¿verdad? Pero el problema no está ni en la enfermedad, ni en la ayuda, ni en el conflicto. El problema es que ellos también pueden descubrir, igual que nosotros,
el poder de la resurrección de Cristo. Tomemos nuestro lugar. Hagamos, ¿qué es lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer? No solamente nosotros tenemos que congregarnos, porque el hecho de asistir a una iglesia no nos asegura nada, ni siquiera un lugar en las moradas eternas. Lo único que asegura nuestra salvación es que tomemos la cruz de Cristo. Usted cuando se presente delante de Dios no va a decir, no, Señor, te has equivocado porque yo no me perdí un culto. No, no es eso lo que Dios quiere ver en nuestro corazón, sino que la sangre de Cristo ha lavado nuestros pecados, ¿verdad que sí? Tomemos nuestro lugar, seamos responsables, aprovechemos los momentos para poder compartir la palabra, edifiquemos nuestra alma. Todos los días llega al WhatsApp de la iglesia un devocional que la intención no solamente que usted pueda leerlo. Sé que muchas personas no lo leen, pueden entrar a internet a 500.000 lugares, pero el WhatsApp de la iglesia no lo leen, porque se sabe quiénes son los que lo leen. Pero no es solamente leerlo. Ese devocional es para que usted pueda tomar un tiempo con la palabra de Dios y orando a Dios pida que eso le sirva para su alma y que esa palabra transforme sus circunstancias. Para eso es ese devocional. Si no, le podría decir, está en la Biblia, si lo quiere leer, lo lee. Es para otra cosa, es para compartirlo, para poder hacerse responsable de alguien y decirle, mirá, yo estoy tratando de descubrir el poder que Dios tiene para mí, pero no solamente es para mí y para otros. Y entiendo que mi responsabilidad como cristiano es compartir el mensaje. Y usted piense, de los años que lleva en el Señor, ¿a cuántos ha llevado a Cristo? No, yo no quiero meterme en eso porque temo que algunos de mis amigos se vayan a alejar. Bueno, se ve que usted los quiere mucho, los quiere al lado suyo por más que se vayan al infierno, ¿verdad? Es incompatible. No, yo en mi negocio no lo hago porque no quiero perder ningún cliente. Se ve que usted confía en sus clientes y no en el Dios que le da a sus clientes. Tenemos que cambiar la escala de valores porque si no el poder de Cristo no se va a manifestar entre nosotros. Que el Señor nos ayude. Romanos capítulo 6, versos 5 en adelante, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. ¿Qué es ser plantado juntamente con Cristo en semejanza a su muerte? Pues yo creo que todos aquí conocen, saben bien de lo que representa el bautismo en agua, ¿verdad que sí? Y si usted no sabe qué significa el bautismo cristiano, el que dice la Biblia, el bautismo en aguas, lo que representa es que cuando usted es bautizado, las aguas lo sepultan y allí está simbolizando esa realidad que tratamos de compartir, que usted ha muerto a esa vida que era una vida de muerte espiritual, y cuando usted sale del agua, usted se presenta a una vida diferente, a una vida que tiene otras prioridades. Eso es el bautismo en aguas. Y esa es una realidad que debe ser experimentada por todo creyente. Si usted todavía no ha sido bautizado en aguas, pues avísenos, por favor. Y antes de que sea más frío, lo bautizamos. Y usted va a tener esa experiencia, ese simbolismo. No es que usted va a ser salvo porque se bautice, sino que usted va a cumplir un requisito que la palabra de Dios tiene. Y usted simboliza allí que se suma a la muerte de Cristo, deja esa vida y empieza una vida nueva para que usted, cambiando los valores y cambiando sus perspectivas, pueda descubrir
No solamente el conocer a Cristo, sino conocer el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Pablo dice que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, nuestros viejos requisitos, los privilegios, todas ese tipo de cosas, nuestra filosofía de vida, todo eso fue crucificado en la cruz del Calvario. Y de la tumba sale un Cristo glorificado. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Haga de esta Pascua algo distinto. Haga de esta Pascua el inicio de que el poder de la resurrección de Cristo se manifieste en su vida, en su casa, en sus hijos, en su familia, en su trabajo, en sus finanzas, en su salud, en su bienestar emocional. Porque no podemos, mire, recién hablaba con una de nuestras hermanas, nosotros los creyentes somos conscientes que no podemos enfrentar las cosas sin Dios. El que cree que puede enfrentar todo sin Dios, enfrenta su vida sin fe. Pero esa persona un día se va a dar cuenta, cuando tenga que estar frente a Dios, todos debemos estar un día frente a Dios, que su filosofía es la equivocada. Pero nosotros los que no podemos resolver nuestros problemas, somos la iglesia de Cristo. Y Cristo se ofrece a resolver nuestros problemas, porque como dice el eslogan de nuestra iglesia, Dios tiene solución para tu vida. Diga conmigo, Dios tiene solución. De nuevo, Dios tiene solución para mi vida. Un aplauso a nuestro Dios. Te alabamos y bendecimos. Felices Pascuas, hermanos. Felices Pascuas. Y que esta Pascua de resurrección sea una marca en nuestro corazón. Y que sea un desafío para nuestra vida. Vamos a ponernos de pie y oramos un segundo. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Y mi amigo, mi hermano, este momento es un momento tan importante. Dele gracias a Dios por haber llegado a este lugar que se transforma en puerta del cielo, en casa de oración. Y considere su relación con Dios. Considere si hay pecado en su vida. Sácalo, Luis, sácalo y lo manejando. Considere, hermano querido, si hay algo que usted deba confesar en esta mañana y pedirle a Dios que lo perdone, porque ese es el rudimento, el fundamento, eso es el